Otra de las cosas que no se enseña en el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, es cómo tratar escrituralmente con el desaliento que proviene del zarandeo que Dios mismo determinó. Y no se enseña, pues más bien cuando no se niega que ese zarandeo sea en el propósito y la intervención divina, rechazando y cancelando y decretando contra todas las adversidades, se les procura, por otro lado, un alivio más psicológico y positivista, y no un trato en base a la enseñanza de la Escritura. Pues en aquellos lugares de donde el Señor nos sacó, cuando se trata de las aflicciones, de las dificultades, muchas veces se rechazan decretando, cancelando las palabras, las situaciones, las aflicciones, etc. Y cuando en algunas ocasiones se aceptan como pruebas, les llaman, una prueba que le mandó el Señor, se procura dar alivio con razonamientos basados más bien en la psicología y en el positivismo. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos ha provisto de las más adecuadas formas para tratar con el desaliento en el creyente, ese desaliento que es producto del necesario trato del Señor con nuestras almas por medio de las adversidades. Es decir, que cuando el Señor trata con nuestras almas, con las adversidades, muchas veces podemos caer en el desaliento, pero el Señor nos ha dado, hermanos, las más adecuadas formas para tratar con eso. Y vamos a considerarlas volviendo al caso del apóstol Pedro en aquel día malo al cual tuvo que enfrentar cuando fue tentado a negar al Señor. Acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62, dice la palabra del Señor. Entonces, agarrándolo, lo trajeron y lo metieron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo encendido ellos fuego en medio del patio, y sentándose juntos alrededor, se sentó Pedro en medio de ellos. Y viéndolo cierta sirvienta sentado al fuego, y mirándolo fijamente dijo: «Este también estaba junto con él». Pero él lo negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndolo otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Mas Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Y pasada como una hora, otro afirmaba diciendo: «En verdad, también éste estaba con él, porque es Galileo». Dijo entonces Pedro: «Hombre, no sé lo que dices». E inmediatamente, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces volviéndose el Señor miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Hasta ahí. El día de hoy, hermanos, vamos a considerar la enseñanza de este pasaje de la Escritura a través del tema
el desaliento del zarandeo. El desaliento del zarandeo. Y este tema lo vamos a dividir en 3 partes y vamos a considerar primeramente la amargura. En segundo lugar vamos a considerar el desaliento y por último el remedio. La amargura, el desaliento y por último el remedio. Vayamos a nuestro primer encabezado, hermanos, que es la amargura. Y volvamos a leer el versículo 61 y 62. Dice la palabra del Señor. Entonces, volviéndose el Señor, miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Hasta ahí. Acabamos de leer, hermanos, uno de los relatos más tristemente demostrativos de nuestra débil condición humana caída. Ninguno de nosotros puede decir que no es como Pedro, o que nunca haría lo que hizo Pedro, porque lo que aquí se nos está relatando no es para avergonzar a Pedro, no es para que todos señalemos a Pedro, sino para que todos nos veamos, hermanos, en Pedro. Para que miremos la condición de nuestra naturaleza y para que tomemos consideración de ello y no nos pase como a Pedro, sabiendo que si entráramos en la circunstancia o en la situación en la que entró Pedro, de seguro, hermanos, de seguro haríamos lo mismo o peor que Pedro. En la narración que nos ofrece el apóstol Mateo, se nos dice que Pedro juraba y maldecía mientras negaba al maestro la 3ª vez. Imagínense, hermanos, dice Mateo que juraba y maldecía cuando negaba al Señor por 3ª vez. Pero tal vez la narración más dramática y entristecedora de esta situación es la que nos ha brindado el Evangelio de Lucas, pues es este evangelista el que nos agrega el sorprendente detalle de que Cristo nuestro Señor voltea y lo mira cuando el gallo ha cantado y él lo ha negado 3 veces. ¿Se imaginan eso, hermanos? Como leíamos hace un momento, nuestro Señor Jesucristo fue introducido en la casa del sumo sacerdote. Todavía no es llevado al pretorio y a aquellos otros lugares con los gobernantes. Primero es metido en la casa del sumo sacerdote, una vez que lo agarran ahí en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Que sacan la espada y le cortan la oreja a uno y el Señor le sana. Entonces lo toman después de la traición de Judas y a donde se lo llevan es a la casa del sumo sacerdote. Allí, dado que el apóstol Juan tenía un parentesco con esa familia, logra entrar a la casa y logra que Pedro también pueda entrar a la casa. Y como leímos, Pedro se sienta allí con la servidumbre del sumo sacerdote, con los que están ahí, todos, imagínense, en el revuelo de, miren, está aquí ese Jesús, el que han andado predicando por todos lados. Entonces, como ellos están de parte del sumo sacerdote, evidentemente ellos no están con el Señor, ellos aborrecen al Señor, ven a Pedro y dicen, este también estaba con él. Porque todo es en la misma casa del sumo sacerdote y como decíamos hace un momento, estas cosas estaban aconteciendo a unos metros
de donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces pensamos que Pedro estaba por allá, en otro lado, lejos, y el Señor lo tenían acá encerrado en la cárcel o en algún otro lugar. Pero miren, hermanos, esto ocurrió en el mismo lugar. Tanto que es que nos dice Lucas que nuestro Señor voltea y mira a Pedro. Sin duda, hermanos, esa mirada debió ser el detonante de su situación posterior. La luz que iluminó su pecado y su condición. Esa mirada debió ser el cuchillo que abrió su corazón y que mostró la perversidad que había en él y que él había estado negando tiempo atrás. Porque en el pasado él se dedicó, como leímos también, a contradecir al Señor cuando el Señor le dijo, tú me negarás. Y él decía, no, Señor. Y no es hasta que ocurre esto, hermanos, y el Señor lo mira, que esa mirada rasgó su corazón, seguramente. Porque no debemos pensar que la razón del llanto amargo de Pedro haya sido una mirada acusadora de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo haya mirado con enojo y él haya sentido el enojo del Señor y entonces se salió a llorar. No, sino que su llanto se debía al reconocimiento de su desgraciada condición humana caída y al traidor efecto de haber dado riendas sueltas a su orgullo y a sus concupiscencias. Podemos pensar, hermanos, que él sale y se pone a llorar por lo que acaba de hacer. Y es cierto, sale y llora por lo que acaba de hacer. Sin embargo, hermanos, debemos saber que la razón de su llanto se debía al reconocimiento de su condición humana caída. Y cómo esa condición perversa de su corazón, haber dado riendas sueltas a esa condición, dio lugar entonces a la traición o negación que él hizo del Señor. No era que solo había traicionado a su Señor al que verdaderamente amaba, sino que lo había traicionado sin causa. Lo había traicionado simplemente por orgullo. Lo había traicionado simplemente por la pecaminosidad que estaba efervesciendo en su interior. Pedro había confiado en su propia fuerza. Pedro había confiado en su propia justicia. Había confiado en su propia disposición y entusiasmo carnal. Y con ello había desafiado y contradecido a su maestro. Pero cuando lo que le fue señalado ocurrió, aquella mirada de nuestro Señor abrió su corazón y le mostró lo que había en él. En ese momento pudo ver la grandeza de su orgullo. En ese momento pudo ver la perversidad de su propio corazón y la negrura de su pecado. Y no solo el hecho de que hubiera traicionado a su maestro, como muchos pueden pensar, sino que en ese momento él vio su corazón y su pecado. La amargura de su llanto no se debía al hecho cometido solamente, sino también a la consideración de su propia condición y pecado. Porque cuando el delincuente verdaderamente reconoce que el hecho que cometió causó daño a otros, experimentará remordimiento, experimentará cierta tristeza, tal vez alguna que otra lágrima,
Pero la amargura del grande llanto del apóstol nos da cuenta de la profunda herida del aguijón de la conciencia en el corazón, operada por el Espíritu Santo, redarguyendo eficaz y poderosamente el pecado. Cuando alguien se da cuenta de que el acto que realizó o cometió causó daño, podrá experimentar remordimiento, experimentará alguna cierta tristeza. Y repetimos, alguno tal vez derramará alguna lágrima por eso, pero no hay amargura en el corazón, no la amargura que nos dice el texto que aquí Pedro estaba experimentando. Era una amargura grande, de un grande llanto, hermanos, que no podía responder a otra cosa que a la herida del aguijón en la conciencia de Pedro. Esa herida y ese aguijón operado por el Espíritu Santo que le estaba redarguyendo eficaz y poderosamente su pecado. El término griego que se tradujo como lloró se refiere a un llanto desesperado a grito abierto, hermanos. A un llanto desesperado a grito abierto. Lo que nos da cuenta del despedazamiento del corazón producto del verdadero arrepentimiento. Producto de ese proceso en el que el Señor está llevando al arrepentimiento verdadero. Porque para que pueda ocurrir el verdadero arrepentimiento, hermanos, primero debe haber una visión clara del pecado. Y esa visión clara debe ocasionar el despedazamiento del corazón. Para que entonces el arrepentimiento sea genuino. Si el corazón no se ha despedazado por eso, el arrepentimiento no es arrepentimiento genuino. Pedro lloró amargamente en arrepentimiento por su pecado. Su llanto provenía del reconocimiento de la maldad de su acto, pero su amargura provenía del reconocimiento de su propia negrura y depravación interna. Porque, piénsenlo, nosotros hemos negado muchas veces al Señor en nuestros actos y con nuestras palabras, pero ¿cuántas veces hemos llorado por eso? Noten entonces que la falta de amargura en nuestros corazones es la falta de la espada del Espíritu que atraviese nuestro corazón por medio de la conciencia para darnos una impresión de la profundidad de nuestro pecado y una visión de la podredumbre de nuestro corazón perverso. Solamente así es que entonces podemos nosotros ver la negrura que hay en nosotros y ésta produzca un estado, hermanos, de amargura, de tristeza amarga por el pecado. Porque está allí en nosotros, no solo por el cometido, sino por lo que está allí y que hemos podido ver. No hay verdadero arrepentimiento sin el involucramiento de los afectos. Si los afectos no están involucrados, no hay verdadero arrepentimiento. No hay verdadero arrepentimiento sin tristeza amarga que causa el haber considerado nuestros propios pecados. Y obsérvenlo. Fue inmediato. En cuanto el Señor le miró,
Pedro vio claramente su propio pecado. Y en ese mismo momento la amarga tristeza lo invadió, a tal grado que tuvo que salir para llorar amargamente. No pudo estar más allí y salió para poder llorar amargamente. Aquel impetuoso Pedro de los versículos anteriores ya no tenía nada que alegar. Aquel impetuoso Pedro de los versículos anteriores ya no tenía nada que decir. Ahora estaba en el característico silencio del arrepentimiento. Observen el acontecimiento de estar impetuoso siempre en todo. Una vez que miró por la gracia del Señor la negrura de su pecado, entonces ya no tenía más que decir. Ya no tenía nada más que alegar. De hecho, la siguiente vez que se encontró con el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Su primera pregunta agrega esas palabras: ¿me amas más que todos estos? Como si el Señor le dijera: ¿aprendiste tu lección? ¿O todavía te sigues considerando que todos caerán menos tú? Ahora Pedro estaba en el característico silencio del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermanos, que nos muestra nuestra condición, entonces nos lleva al silencio. No hay verdadero arrepentimiento sin esta amargura, porque esta tristeza conforme a Dios es buena. Esta tristeza conforme a Dios es necesaria y es totalmente saludable para el alma bajo la gracia. Sin embargo, así como hace con todo lo que es bueno y que Dios da, el enemigo de nuestras almas siempre procura pervertirlo. Aunque es buena esta tristeza, aún el enemigo de nuestras almas aún busca pervertirla, a pesar de que es buena cuando la experimentamos. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado entonces para considerar cómo la pervierte y veamos así el desaliento. Acompáñenme a Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31 dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto, afirma a tus hermanos. Hasta allí. El zarandeo del enemigo de nuestras almas sobre el apóstol Pedro no se limitaba, hermanos, a la elaboración de la planeación y ejecución de la tentación, sino que aún más, como podemos ver con Job, esto también se extendía a los sucesos y razonamientos posteriores a la tentación. Y mucha atención con esto, hermanos, porque muchas veces pensamos que el enemigo lo único que hace o hacía
era planear la tentación, era ejecutar la tentación, y una vez que ya hubiésemos caído en el pecado, entonces Él ya por fin saltaba triunfante diciendo ya acabé, gané y se acabó mi trabajo. Pero no es así, hermanos, sino que como podemos ver en el caso de Job, las artimañas del enemigo todavía se extendían a los sucesos posteriores a la ejecución de la tentación. En el caso de Job no cayó, pero en el caso de Pedro sí lo hizo. Y esto porque la semana pasada decíamos que el enemigo de nuestras almas no detiene sus ataques cuando estamos en medio de la aflicción o cuando recién salimos del horno de la tentación, o incluso ni siquiera se detiene cuando hemos sucumbido a la tentación y hemos pecado. No se detiene allí, no se queda contento con que hayamos pecado. Es más, muchas veces es cuando más intensifica sus ataques para, viéndonos en un estado decaído y de vulnerabilidad, aprovechar para arrastrarnos lo más lejos que pueda del Señor, incluso si puede hasta la apostasía. No está tranquilo, hermanos, sino que muchas veces es cuando más intensifica sus ataques para, viéndonos en ese estado caído, arrastrarnos lo más lejos que pueda del Señor, e incluso hasta la apostasía. Es decir que, primeramente, cuando estamos en medio de la tribulación o la aflicción por causa del Señor, es decir, que no estamos allí por causa de que hayamos pecado rebeldemente contra el Señor, el enemigo de nuestras almas siempre lanza sus flechas encendidas para apagar nuestra fe y para producir toda clase de incredulidad y de pecado. Pues, hermanos, cuando hemos sido puestos en la aflicción, digamos que no se trata de una tentación en la que sucumbimos al pecado y caímos, no, el Señor nos está afligiendo por otros medios o por otras formas. Aún en ese caso, primeramente, el enemigo de nuestras almas siempre está lanzando flechas encendidas para apagar nuestra fe, para que dejemos de ver al Señor en medio de esta situación, para que dejemos de confiar y esperar en el Señor en medio de esa situación, y para producir toda clase de incredulidad y de pecado. Nunca nos va a dejar en paz, aun ni cuando estamos en esa condición. Cuando el alma se abate por las aflicciones, por las olas y marejadas que pasan sobre nosotros, cuando el corazón desfallece por las trombas de un abismo que llama al otro, allí el enemigo de nuestras almas intensifica sus ataques, con pensamientos de incredulidad, con pensamientos de autocompasión, con pensamientos de desaliento y con pensamientos de deserción. Y el enemigo comienza a decirnos, no, es que Dios no está, Dios te ha abandonado, Dios no te va a ayudar. O a veces no a través de eso, sino que lanza ataques de autocompasión. Como son esos cuando comenzamos a decir, ay, pobrecito de mí, cuánto sufro yo, mira, no puede ser que me traten así. Ay, no, ahí también está siendo tentado por el enemigo. También lanza flechas encendidas de desaliento
no, ¿para qué seguir? No, ¿para qué esto? Y entonces motiva a la deserción como veíamos el domingo pasado. Y si hace eso cuando no hemos pecado directa y rebeldemente contra el Señor, sino que hemos sido introducidos en una aflicción de parte del Señor, ¿cuánto más, hermanos, si hemos pecado? ¿Cuánto más cuando hemos pecado? Cuando, como nuestro hermano el apóstol Pedro, caímos en el pecado, el enemigo de nuestras almas lanza sus dardos, sus flechas encendidas que, como grandes olas, nos revuelcan y nos arrastran al desaliento, nos arrastran a la incredulidad y aún a la deserción. Sí, hermanos, aun cuando el creyente ha pecado, también el enemigo no se queda contento con eso, sino aún después de eso, sigue lanzando sus flechas encendidas para revolcar al creyente y arrastrarlo y dejarlo en la peor condición que puede. Y el diablo agudiza los aguijones de la conciencia en los verdaderos creyentes para arrancarlos de toda esperanza y para arrastrarlos a la apostasía de seguir al Señor. Pues lanza en ese momento entonces pensamientos a los verdaderos creyentes para que se cuestionen a sí mismos. Pero observen, hermanos, cómo tergiversa el enemigo de nuestras almas estas cosas, porque el autoexamen es algo correcto y legítimo en toda situación. Pero luego el enemigo, aprovechándose de esa conciencia despierta y sensible, enseguida lanza flechas para arrastrar al desaliento, para producir el desaliento. Porque el creyente sincero se mirará a sí mismo y verá su propio pecado y dirá, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Cuando está en ignorancia, ¿verdad? Cuando no ha avanzado en la fe, dirá, ¿qué está pasando conmigo? Y ese pensamiento que es bueno y que es el producto del examen, de la autoexaminación, el enemigo lo toma, se aprovecha de ello y trata de convertirlo, de volcarlo en nuestra contra. A través de los pensamientos, hermanos, que llevan al desaliento y a la deserción. Y es por eso que el Señor le decía al apóstol Pedro, ahí en el versículo 32, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Pero, ¿cómo es que opera la fe para evitar la apostasía y hacer volver a los verdaderos creyentes aún después que hayan pecado? Pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerarlo, hermanos, y veamos el remedio. Acompáñenme al Salmo capítulo 42 en el versículo 11. El Salmo capítulo 42 en el versículo 11 dice la palabra del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te tumultas contra mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi rostro y mi Dios. Como hemos visto, hermanos, todo el Salmo 42 es una gran lista de remedios, tanto contra las flechas encendidas del diablo como contra la opresión de sus súbditos,
y como contra los tumultos aún de nuestros afectos y concupiscencias. Porque están estas tres fuentes: las flechas encendidas del diablo, la opresión de sus súbditos y también el tumulto de nuestros afectos y concupiscencias. Mas observen la condición que plantea nuestro texto. Hay un alma abatida y un corazón tumultado contra el principio de vida espiritual implantado por la gracia salvadora. Es decir, el nuevo hombre es el que está aquí hablando. La nueva criatura es la que está aquí hablando. Y se dice a sí misma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te tumultas contra mí? El principio de vida espiritual implantado por la gracia salvadora es azotado por las tormentas de los pensamientos de duda e incredulidad enviados por el diablo para que se apague la fe. Esa nueva criatura que tiene fe, que tiene amor por el Señor, que desea y ama las cosas del Señor, es azotado por tormentas y sobre todo, decíamos, es azotado en medio de la aflicción y sobre todo cuando después de la tentación hayamos caído en el pecado. Los pensamientos de incredulidad, de autocompasión y de desaliento se amotinan contra la fe como una tripulación traicionera y la amenazan y la presionan para que se rinda y para que lance todo por la borda. Pues estos pensamientos de autocompasión procuran que la fe se rinda, que el creyente no siga esperando en el Señor, que el creyente no siga teniendo su mente en las cosas de arriba. Estos pensamientos, estas flechas, llegan a la mente procurando que desconfiemos de Dios, que desconfiemos de su amor y de su cuidado. Pero no solo eso, decíamos también, los pensamientos provienen de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios afectos que se tumultan contra nosotros, que se amotinan contra la fe como una tripulación traicionera y amenazan a la fe, la presionan para que se rinda, para que se lance por la borda y renuncie a toda esperanza en el Señor. Pero en medio de ese caos, en medio de los fuertes gritos del tumulto, los afectos caídos, cuando la fe tiene todas las razones para sucumbir, la intercesión de Cristo a la diestra del Padre sostiene la endeble fe. Sostiene esa endeble fe del verdadero creyente para que no atienda a las sugerencias desertoras de la parte final de ese zarandeo. De manera que la razón por la que el Señor había orado por Pedro para que no le faltara la fe, era porque el Señor sabía que después, no solo que caería, sino que después que caería, vendría otra lucha interna en el alma, una batalla por la fe, una batalla por la esperanza, una batalla por permanecer mirando hacia arriba. Puesto que el enemigo, como hemos repetido, no solo se contenta con hacer caer, sino después que ha hecho caer incluso, se esfuerza por causar todo el daño posible a la fe, principalmente. Y entonces comienza
a tratar de destruir la fe, de dañarla, de deteriorarla, a fin de que, no habiendo fe, el hombre quede sin esperanzas y venga el desaliento. Y venido el desaliento, entonces continúen los pensamientos desertores. Pero aunque hay una intervención divina en el sostenimiento de la fe, el creyente que avanza hacia la madurez debe aprender a hacer uso de los medios de dispensación de gracia sostenedora y fortalecedora de la fe para no sucumbir ante ello, hermanos. Es decir, que nosotros hemos sido capacitados o se nos ha dado medios de dispensación de gracia para que la fe sea sostenida en medio de esos ataques. Si ustedes son cristianos, seguramente han experimentado el tumulto de los pensamientos y afectos desalentadores, de tal modo que, habiendo sucumbido al desaliento y la incredulidad, sienten que cayeron a la lona y que ahora tienen que volver a empezar de nuevo, desde cero, como si no hubiéramos aprendido nada. Y esto es el producto, hermanos, de no haber fortalecido la fe y de haber sucumbido muchas veces no solo al pecado, sino también al desaliento y a la incredulidad. Después sucede que el Señor en su gracia retira la aflicción, retira la dificultad, y entonces nosotros quedamos, pero caídos, pero como derrotados, como en el suelo, como sin fuerzas, en la lona, como que ahora nos toca empezar otra vez desde cero. Como que si no hubiéramos aprendido nada y empezamos otra vez. Pero eso se debe, hermanos, a que no hemos madurado en la fe. Eso se debe a que no hemos aprendido a mortificar nuestro pecado ni hemos aprendido a fortalecernos en la gracia. La razón por la que hemos caído en eso es porque no hemos aprendido a mortificar el pecado y no hemos aprendido a fortalecernos en la gracia. Primeramente, debemos exponernos a la luz escritural de cómo mortificar el pecado por la gracia y el poder del Espíritu Santo, para que así la próxima vez que seamos tentados, hermanos, por la gracia del Señor, hayamos mortificado el pecado para no caer en el pecado. Y siendo así, entonces se reduzcan sustancialmente esos eventos que nos dejan en la lona. Es decir, si no solo viene la dificultad, sino dificultad y luego pecamos en la dificultad, entonces la condición se agrava. El estado de quedar en la lona es más grande y más grave. Por lo que primero debemos atender, hermanos, a la mortificación del pecado, para luego entonces, en segundo lugar, atender al fortalecimiento de la gracia, de la fe. Cuando incluso la adversidad no fuera por pecado nuestro, o el Señor nos hubiese guardado del pecado, también debemos echar mano de los medios de gracia o las formas en las que la gracia se dispensa hacia nosotros, hermanos, para ser fortalecidos en medio de estas circunstancias. ¿Y cuáles son esos medios? Miren al salmista, aquí nos está ofreciendo los medios. Dice el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te tumultas contra mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi rostro y mi Dios. ¿Cuáles son entonces esos medios que el salmista está tomando para tratar con su corazón, para fortalecer la fe en la gracia? Bueno, el primer medio, son tres principalmente. El primer medio es el autoexamen. Sí, hermanos, el primer medio que toma el salmista es el autoexamen. Y este autoexamen va en dos direcciones. En la primera dirección, el salmista indaga en su interior la razón de su abatimiento para localizar la pieza que está funcionando mal. Es decir, para localizar el mal o el pecado que está ocasionando la angustia que está experimentando. El salmista se autoexamina para localizar cuál es el pecado o qué situación está causándole el desconsuelo y la desesperación. Y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Este por qué es una autoexaminación. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy experimentando este abatimiento? ¿Por qué estoy experimentando este desconsuelo? ¿Por qué estoy experimentando esta desesperación? Y vamos a darnos cuenta de que aquello generalmente será por pecado. Al localizar la incredulidad de su corazón, porque todo abatimiento y desconsuelo y desesperación proviene de un grado distinto de incredulidad en la persona de Dios y en sus promesas, entonces enseguida procede al segundo paso. Pero antes de ir al segundo paso, hermanos, tengan en cuenta esto. El abatimiento, el desconsuelo y la desesperación proviene de un grado distinto de incredulidad en la persona de Dios y en sus promesas. ¿Por qué están abatidos? Porque tienen incredulidad. ¿Por qué están desconsolados? Porque tienen incredulidad. Incredulidad en la persona de Dios y en las promesas de Dios. Pero ahorita vamos a ver un poco más de eso. Una vez que ha detectado el pecado, en este caso podría ser la incredulidad, el siguiente paso, el segundo remedio es la autoexhortación. Ya se autoexaminó, ahora se autoexhorta. La autoexhortación, hermanos, también tiene dos sentidos. Tiene un sentido negativo y otro positivo. En el sentido negativo, el salmista reprende a su alma por manifestar esa incredulidad que detectó en su corazón que le conduce al abatimiento y el tumulto. Y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te tumultas contra mí? Espera en Dios. Está reprendiendo, ¿se fijan? A su alma. ¿Qué te está pasando, alma mía? ¿Por qué no estás esperando en Dios? Se reprende a sí mismo, se arrepiente y ora fuertemente que le sea quitada esa incredulidad. Y así nosotros, cuando detectamos que hay incredulidad en nuestro corazón, debemos ir en oración al Señor, pidiéndole al Señor, Señor, quita la incredulidad de mí. Ahora, en la autoexhortación, en el aspecto positivo de la autoexhortación, ahora el salmista conduce su propia alma a donde debe poner su mente y sus afectos. Es decir, ahora le dice a su alma, alma mía, no solo le dijo arrepiéntete de esto que estás experimentando, esta incredulidad, sino ahora pon tu mente y tus afectos primero en la persona de Dios, pues le dice, miren, espera en Dios.
Él es bueno, Él es amoroso, Él es sabio. Él nunca te haría mal con todo esto. Miren cómo está exhortando a su alma positivamente. La está exhortando a la fe. ¿Se fijan? La está exhortando a que se aferre a la fe. Y eso es estar fortaleciendo la fe por este medio de gracia. El otro aspecto positivo en el que se autoexhorta es a poner su mente y sus afectos en las promesas de Dios. Esto lo encontramos en la expresión: Él es la salvación de mi rostro. Cristo, hermanos, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Pero muchas veces, y sobre todo al principio de nuestro caminar cristiano, esta autoexhortación no logra ser suficiente para aplacar el tumulto del corazón y los pensamientos y los afectos. Pues aún después de eso suelen continuar su amotinamiento y ahora nos acusan diciendo: sí, Cristo prometió que estaría con los cristianos. Sí, Cristo prometió que les ayudaría y que les ama y que todo les hará bien. Pero miren que al principio del caminar cristiano, hermanos, por causa de la ignorancia y de la inmadurez, y también por los ataques del enemigo y de nuestros afectos caídos, de nuestras conciencias escrupulosas, etc. Entonces se amotinan de nuevo todas estas cosas contra nosotros y nos dicen: sí, pero esas promesas y auxilio son para los verdaderos cristianos. Y tú, mira, pecaste. Tú no eres cristiano y no puedes esperar esa ayuda. ¿No es así, hermanos? ¿No pasa así? Al principio del caminar en la inmadurez y en el desconocimiento, hermanos, suceden esta clase de cosas. Aunque vienen a nuestra mente los pensamientos del amor de Dios, del cuidado del Señor, enseguida asaltan los enemigos para decirnos: sí, pero eso no era para ti. Y es ahí cuando muchas veces esa autoexhortación se vuelve ineficaz. Pero ahí es donde entra el tercer remedio, que es la segunda parte del autoexamen, que dice el salmista: y mi Dios. Miran el texto: y mi Dios. Observen el reconocimiento del salmista. Él está diciendo: no solo es Dios, sino que es mi Dios. Es decir, Él es mío. Y si Él es mío, porque Él quiso ser mi Dios. Yo no lo escogí. Él me escogió a mí. Y miren qué diferencia, hermanos. Porque el que Dios sea nuestro Dios no es por elección nuestra. El creyente no eligió a Dios. El Señor eligió ser su Dios. Por eso dice el salmista, se dice a sí mismo: Él es mi Dios. Y esto podría tal vez no alentarnos mucho, pero es porque no nos detenemos a meditar en las implicaciones. Y la primera implicación es que Él me escogió a mí.
¿Y qué significa esto? Significa que yo soy cristiano. Significa que si Él me escogió a mí y Él es inmutable, entonces puedo esperar en esas promesas. Observen pues cómo hay y debe haber un reconocimiento de la gracia recibida del pasado, como hace el salmista ahí en el versículo 6 de ese mismo salmo, para afirmar el corazón en la gracia. Y así poder abrir la puerta a todos los consuelos de la fe a través del poner la mente en la persona y las promesas de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ese reconocimiento de la gracia recibida en el pasado alentará el corazón, afirmará el corazón, fortalecerá la fe y eso a la vez abrirá la puerta a los consuelos de la fe, como la esperanza, la fortaleza, el consuelo. Observen cómo el afirmar el corazón en la gracia por medio de la fe quita todo obstáculo para la fe. Y así la fe se mezcla consigo misma, veíamos, y puede entonces producir toda clase de consuelos y esperanza. Por eso el salmista puede decir, porque aún he de alabarle. Miren, esa expresión denota la esperanza de su corazón. Esa expresión denota que hay esperanza, y si hay esperanza es porque esa esperanza es el producto de la fe. Por eso el salmista puede decir, porque aquel que comenzó la buena obra no la abandonará. Por eso el creyente puede decir, porque aquel que ha estado obrando toda luz y todas estas gracias durante todos estos años, no lo ha hecho en despropósito, para perderlo, para desecharlo, sino que el que comenzó la buena obra la terminará. Si el Señor nos ha estado dando luz, una luz que nunca habíamos visto y experimentado en el Espíritu Santo en forma real, en forma vívida y verdadera. Es decir, no solo en la mente, no solo que ahora conocemos más cosas, no, sino que hay una obra física, verdadera en el corazón. Entonces, ¿por qué nos abandonaría ahora? Las obras que Él ha hecho entre nosotros han de ser los argumentos para el fortalecimiento de la fe, hermanos. No lo contrario. Porque es ofensivo para Dios que pensemos que Él ha hecho tantas cosas en nosotros, en beneficio nuestro, en beneficio de su iglesia, y que todavía pensemos que Él va a tirarlo todo por la borda, como si no fuera fiel, como si no fuera sabio, como si no fuera omnipotente. Afirmemos más bien el corazón en la gracia, hermanos, y en aquellas obras verdaderas, tangibles, aquellas obras físicas del Espíritu Santo en nosotros y entre nosotros, y que pueden también ser constatadas por los que son igualmente bendecidos y operados por el mismo Espíritu Santo. Porque como anunciamos ya, hermanos, el Señor nos ha pedido para zarandearnos. Rogamos que todo lo que se ha expuesto ahora lo tomemos, no lo hayamos pasado por alto o ignorado, porque es el remedio para lo que viene. Oremos al Señor.